Estamos en la semana número 4 del día, martes de nuestro estudio Fe más que perfección. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Génesis capítulo 22, los versos del 1 al 19. En el libro de Hebreos capítulo 11, los versos del 17 al 19. Nuestro devocional estará en el libro de Génesis capítulo 22, el verso 14. Vayamos a nuestras citas y dice: Aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: Aquí estoy. Y Dios dijo: Toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus criados y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus criados: Quédense aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Isaac habló a su padre Abraham: Padre mío. Y él respondió: Aquí estoy, hijo mío. Aquí está el fuego y la leña, dijo Isaac. Pero, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó ahí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Aquí estoy. Y el ángel dijo: No extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar con el nombre del Señor proveerá, como se dice hasta hoy: en el monte del Señor se proveerá. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: Por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Entonces Abraham volvió a sus criados y se levantaron y fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. En nuestras citas en el libro de Hebreos dice: Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo: En Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también
en sentido figurado, lo volvió a recibir. Amén. Palabras claves: llamó, lugar, el Señor proveerá, del Señor se proveerá. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Salmo 100, verso 3. En nuestras citas en el libro de Génesis podemos observar que Dios conoce todo y cada intención de nuestro corazón. Esto quiere decir que Dios conocía la fe, la obediencia, la diligencia, el amor de Abraham hacia él. Para Dios, nada de esto estaba oculto, y esto era lo que Dios quería mostrar y hacer de nuestro conocimiento. Observamos que Dios le dice: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac. Dios le dice todas estas cosas que conocía. Era su único hijo, su hijo, y lo amaba, y se estaba refiriendo al Isaac, la promesa. Dios estaba siendo directo con lo que le pedía. Además, te preguntarás: Isaac, el de la promesa, esa promesa que Dios le dio, donde se multiplicaría su descendencia. Sí, era Isaac, y sí, eso era correcto, pero Dios no tenía o tendría algún límite. Él, si hubiera querido tomar a Isaac, lo podía hacer y podía resucitarlo. Para Dios no hay límites. Observamos cómo Abraham fue obediente a Dios, pronto para cumplir lo que Dios le había pedido. La Biblia dice: amarás al Señor con todo tu corazón. Y eso era lo que Abraham estaba demostrando, que lo amaba y que su Dios tenía toda la capacidad de hacer las cosas que él quisiera. Él era testigo de que una mujer de 90 años que no había podido tener bebés, tuvo a uno cuando ya toda su esperanza estaba muerta. Su cuerpo estaba envejeciendo, más bien ya había envejecido, y pudo traer a un bebé, a Isaac. Abraham no solo tenía fe en Dios, no solo creía en Dios, confiaba en Dios, en su poder. En nuestras citas en el libro de Hebreos nos habla de la certeza en Abraham. Él tenía esta certeza de que Dios, si él quería, podía hacer que su hijo resucitara. Esa promesa que Dios había dado a Abraham no se detendría si él lo hubiera sacrificado y Dios lo hubiera regresado a la vida, porque Dios podía hacer eso y más. Abraham también tenía la seguridad de lo que Dios le prometió se cumpliría, no importaba lo que en ese momento estaba pidiéndole, porque él ya era testigo de una promesa que Dios le había dado. Para Dios no importa el grado de dificultad, porque para Dios no hay nada imposible. Hoy el estudio me hace reflexionar en la fe de Abraham. No solo se necesita pensar en algo, no, la fe es la certeza de lo que esperas. Él tenía esa certeza de lo que estaba esperando. Así creyó Abraham. Reflexiono en esta confianza en Dios. Abraham creyó a ciegas, no preguntó, no reclamó, no se negó a cumplir la orden. Abraham creyó en Dios y en su poder. Creyó en que Dios le regresaría a su hijo. Hoy el estudio también me hace reflexionar en la confianza que tuvo Abraham a Dios. Esta confianza solo llega cuando conoces a alguien y lo conoces bien. Me pregunto, ¿tenemos fe como Abraham? ¿Estamos creyendo en Dios?
que Él puede reconstruir cuando todo está en destrucción? Me pregunto, en la confianza que tenía en Dios, Abraham, ¿le conocemos tanto como Él lo conoció? ¿Estamos conociéndolo tanto como Él se dedicaba a conocer a Dios? Ahora sí, vayamos a nuestro devocional de ADG. Por Vivian Alvarado, desde Guatemala. En los pasajes de hoy podemos ver a Abraham la fe y confianza que había en su corazón para con su Padre Celestial, aquel que años antes le había prometido una descendencia como la arena del mar y como las estrellas de los cielos. Cuando Dios ordena a Abraham el sacrificio de su hijo, le dice: toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas. Dios conocía el corazón de Abraham mejor que nadie, sabía el pasado y el amor con que había esperado. No le era indiferente. Sin embargo, podemos ver que Dios quería probar el amor de Abraham, su fe y su obediencia. La respuesta de Abraham a aquel que ya conocía, a aquel en quien creía, fue con actos de obediencia. Respondió con un heme aquí, y luego de escuchar la instrucción se levanta muy de mañana a preparar todo para el sacrificio. Se apresuró a obedecer. La palabra heme aquí, hineni, significa aquí estoy. Es una palabra de rendición. Es como decir: aquí estoy atento escuchando y presto a obedecer sus órdenes, mi Señor. Indica un estado de atención plena a lo que se va a decir, para obedecerlo prontamente. Abraham conocía a su Señor, había caminado con Él por muchos años desde que fue llamado a dejar Ur de los Caldeos, la tierra de su padre. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Génesis 12:1. ¿Cómo respondemos ante el llamado de nuestro Dios pidiéndonos algo que amamos? Recordemos que Dios debe ser y tener el primer lugar en nuestro corazón. En Mateo 22:37 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Hay algo que está ocupando ese lugar en nuestro corazón? ¿Nuestro esposo? ¿Nuestros hijos? ¿Trabajo? ¿Casa? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Obedecemos con prontitud como lo hizo Abraham? Él se apresuró a obedecer, se levantó muy de mañana. ¿Somos prontos a obedecer aquello que Dios nos está pidiendo hacer? Oremos. Señor, Dios y Padre, tú conoces nuestro corazón mejor que nadie, incluso más que nosotros mismas. Las intenciones y motivos que nos impulsan a tomar las decisiones durante el día. Ayúdanos a creer en tu palabra, en tu verdad, como lo hizo Abraham, y le fue contado por justicia. Ayúdanos a ser prontas para actuar en obediencia cuando tú nos pides hacer algo. Que nada ni nadie ocupe el lugar que te corresponde. Que podamos amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Amén. Gracias, Dios los bendiga.